Vamos a ver lo que es combinaciones lineales, ¿no? Para poder definir lo que es cuando un conjunto de vectores es linealmente independiente o linealmente dependiente, ¿no? Y a partir de ello podemos definir lo que es si un conjunto de vectores puede generar un espacio. Y cuando se da eso y tenemos un número fijo de vectores que generan un espacio, entonces este espacio se va a decir que tiene como base ese conjunto de vectores. Y vamos a ver algunos casos, ¿no? Porque podría ser que tenga un conjunto de vectores que generen todo el espacio, pero de repente ese conjunto de vectores no sean linealmente independientes, ¿no? Y cuando son linealmente independientes y generan todo el espacio, entonces va a decir que es una base, ¿ok? Y luego justamente el número de elementos que tiene la base se le va a denotar o se le va a llamar lo que es la dimensión de un espacio vectorial, ¿ya? Entonces vamos a ir ahí poco a poco, ¿ya? Ok, entonces aquí empezamos. Combinaciones lineales. Vamos a ver algunos ejemplos. Okay. Combinaciones lineales, ¿no? Entonces, vamos a dar una definición. Vamos a considerar n vectores de un espacio vectorial B. 1, 2, U sub n, ¿no? Un conjunto de vectores está incluido en un espacio vectorial B, ¿no? Con este espacio vectorial B obviamente tiene eh, una suma y un producto por un escalar, ¿no? Dos operaciones. Diremos que otro vector U es combinación lineal de los vectores U sub 1 hasta U sub n. Combinación lineal de U sub 1 hasta U sub n, ¿no? Si existen escalares o ¿no? números reales en este caso para nosotros, alfa 1 hasta alfa n que pertenece a los reales, tal que justamente U se va a escribir como el producto, ¿no? De alfa 1, U1 más alfa 2, U2 y así en alfa n, UN. ¿Ok? Entonces, esa es la definición de cuando un vector es combinación lineal de otros vectores. Entonces tenemos un vector U que va a ser combinación lineal de los otros vectores U sub 1 hasta U sub n si existen números reales alfa 1 hasta alfa n, de manera que U es igual a alfa 1 por U1 más alfa 2 por U2 y así alfa n por U sub n. Son números reales, no puede ser cero también, o sea que eso no está excluido, puede ser cero o cualquier número real, ¿no? Si existen, entonces combinación lineal. ¿Okay? Bueno, como observación aquí, si yo tengo un espacio vectorial real, ¿okay? Y U, ¿okay? Un subespacio, o sea, llama W, incluido en B, un subespacio vectorial, ¿okay? De B. Si tengo n vectores de U, de W, si W1, W2,
hasta Wn pertenecen a W, ¿no? Y alfa 1, alfa 2, alfa n pertenecen a W. No, perdón, son escalares, ¿no? Entonces, son reales. Entonces, ¿a dónde pertenecerá este elemento? Alfa 1, W1, más alfa n, W. Si estoy diciendo que W es un subespacio vectorial, entonces la combinación lineal debe estar en el subespacio, ¿no? Ok, como observación, tengan claro eso. Un ejemplo de cuando un vector sería combinación lineal de otros vectores es para, para los ejemplos que hemos visto, por ejemplo, sería R2, ¿no? En general Rn también. B igual a R2, entonces 1, 1, el vector 1, 1, U igual a 1, 1, es combinación lineal de los vectores 1, 0 y 0, 1, ¿cierto? Para que este vector sea combinación lineal de los otros dos vectores, ¿no? Es decir, este van a ser como U1, este sería 1, este sería como, este sería como U1, este sería como U2, este sería mi vector U, aquí está. Entonces, ¿qué debe pasar? Pues debemos encontrar nosotros dos números reales, alfa 1 y alfa 2, de manera que se puede escribir este vector U como combinación de los otros dos. Entonces, yo digo que este vector U1,1 es combinación lineal de U1, U2, pues existe, en todo caso, pues U va a ser igual a 1, 1, es igual 1 por 1, 0, más 1 por 0, 1. Y en este caso, alfa 1 y alfa 2 son iguales, ¿no? Sería como alfa 1, sería como alfa 2. Como existen alfa 1 y alfa 2 reales, de manera que U es como alfa 1 por B1 más alfa 2 por U2, entonces U es combinación lineal de estos dos vectores, ¿no? Ok, claro, esto porque hemos tomado uso 1 y uso 2 particulares, ¿no? Podría dar otros vectores también y ahí sí es un poquito más complicado determinar si es combinación lineal o no, ¿cierto? Incluso U puedo tomar otros números y también otros coordenadas y sería también un poquito más complicado calcular alfa 1, alfa 2 y tal vez ni siquiera, ¿no? Ni siquiera se podría calcular, ¿no? Pero no existe, ¿no? Puede ser. Ok, entonces esto para fijar qué es una combinación. Damos otro ejemplo. Eh, Ejemplo aquí con polinomios. Entonces, voy a considerar el espacio vectorial B, los polinomios de grado menor o igual que 2, ¿no? Con los coeficientes en los reales, ¿no? Con sus operaciones usuales de polinomios, ¿no? Y voy a tomar este polinomio aquí. 2 más x al cuadrado. P de x, ¿no? X igual a 2 más x al cuadrado. X que pertenece a los reales. Vamos a ver si sea. P es combinación lineal de los polinomios. ¿Okay? P sub 0, P sub 1
P sub 2 que pertenecen al espacio vectorial, donde P sub 0 es la constante, el polinomio 1, P sub 1 de x es igual a x, y P sub 2 de x igual a x al cuadrado. ¿Okay? X que pertenece a los reales. Bueno, se afirma que es combinación lineal de los polinomios P sub 0, P sub 1 y P sub 2, pero hay que encontrar los escalares. Justo alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Esto, en efecto, P de x es igual a 2 más x al cuadrado, ¿no? Pero esto se puede escribir como 2 por 1, en todo caso. Sí, 2 por 1, ¿no? 2 por 1 más 0 por x más 1 por x al cuadrado. ¿Ok? Entonces, yo tengo aquí ya los escalares, ¿no? Que vendría a ser alfa 1, alfa 2 y alfa 3. ¿Ok? Entonces, tengo ahí entonces los escalares he encontrado. Esto para x que pertenece a los reales. ¿No? Es decir, este polinomio p es igual 2 veces el polinomio p sub 0 más 0 veces el polinomio p sub 1 y más una vez el polinomio p sub 2. Por tanto, P es combinación lineal de los polinomios P sub 0, P sub 1 y P sub 2. ¿Ok? X. Sencillo, ¿no? ¿O alguien tiene alguna pregunta con respecto a la definición? Veamos un otro ejemplo, tal vez un poco más complicado, ¿no? Igual, sea B igual a el mismo conjunto o el mismo espacio vectorial y P el mismo polinomio, pero hay que probar que es una combinación lineal ahora a través de otros ¿qué sería el coma, ya? Mira, tengo el espacio vectorial, el polinomio P y los polinomios siguientes, ¿no? Sería P sub 0 o Q sub 0, vamos a llamarle la constante. Q sub 1 de x igual a 1 más x y Q sub 2 de x igual a 1 más x al cuadrado. X que pertenece a los reales. La pregunta es si este polinomio P, que es el mismo al anterior, es combinación lineal de los polinomios Q sub 0, Q sub 1 y Q sub 2. Veamos, ¿no? La idea es encontrar escalares, ¿no? Entonces, vamos a suponer, vamos a darles valores, digamos, o variables, alfa, beta, alfa, beta y gamma, ¿ok? Y vamos a tratar de encontrar esos escalares, ¿no? Sean alfa, beta, gamma que pertenece a los reales, tal que justamente el polinomio P es igual a alfa por Q sub 0 sería, ¿no? Más beta por Q sub 1 más gamma por Q sub 2, ¿no? La idea es encontrar estos valores alfa, beta y gamma. Puede ser que no exista, ¿no? Entonces en ese caso de repente llegamos a una contradicción por ahí, ¿no? 1 igual a 0, 1 menor que 1, cosas así. Pero si encontramos valores de alfa, beta y gamma, entonces sí sería una combinación, ¿no? Que sería una combinación de los otros vectores.
Entonces, x que pertenece a los reales, tenemos que evaluar, ¿no? P de x sería 1 de x, 1 más x al cuadrado, ese es p, será igual, este es p de x, es igual a alfa por q sub 0, pero q sub 0 de x, vamos a colocar así, más beta por q sub 1 de x más gamma por q sub 2 de x, ¿no? Ahora, esto quiere decir que es alfa por q sub 0 es 1, no lo pongo, poniendo constante, más beta aquí por q sub 1, que es 1 más x, más gamma, q sub 2, que sería 1 más x al cuadrado. ¿Okay? Simplemente multiplico, agrupo los que son constantes, los que tienen factor x, los que tienen factor x al cuadrado, tendría así, ¿no? Alfa más beta más gamma, lo que tiene factor x sería más beta más gamma, y lo que tiene factor x al cuadrado, ¿no? Sería solamente gamma, ¿no? X al cuadrado. Aquí es x, ¿no? Y este es 1 más x, ¿no? Entonces, por igualdad de polinomios, luego, tendremos que alfa más beta más gamma es igual a 1, coma, beta más gamma es igual a 0, y gamma es igual a 1, lo cual implica, si gamma es igual a 1, reemplazo en la segunda ecuación, beta debe ser igual a menos 1. Si beta es igual a menos 1 y gamma es igual a 1, tendría que alfa es igual a 1. Ya está. He encontrado todos los escalares. Es decir, hemos encontrado, ¿no? 1 más x al cuadrado, en todo caso, ya sería p. El primer p va a ser igual a alfa, que sería 1 por 1. No, no se coloca el polinomio, sería 1 por q sub c más beta, ¿cuánto vale? Menos 1, ¿no? Menos 1 por el q sub 1 y más gamma, que vale 1 por q sub 2. Hemos podido escribir P como una combinación lineal de los elementos Q sub 0, Q sub 1 y Q sub 2, es decir, hemos encontrado estos escalares alfa, beta y gamma, de P se escribe como alfa por Q sub 0 más beta por Q sub 1 más gamma por Q sub 2, entonces P es una combinación lineal de Q sub 0, Q sub 1 y Q sub 2, ¿no? Por tanto, P es combinación lineal de Q sub 0, Q sub 1 y Q sub 2, Q sub 1. Pero Q sub 1 y Q sub 2. Listo. Bien. ¿Está claro ahí o alguien tiene alguna pregunta? Profesor, con respecto a los escalares, es normal que se repitan, ¿no? No hay ninguna restricción, ¿verdad? No, no hay ninguna restricción, son números reales. Ya, ok, La ok. definición. La definición dice que existen. Puede ser cualquier número real. Pueden ser iguales también. Muy bien. Veamos ahora, quiero definir lo que es si yo tengo un espacio vectorial o un subespacio vectorial, y quiero definir un conjunto que va a generar todo ese subespacio o todo ese espacio vectorial, ¿no? Es decir, un conjunto S de vectores, de manera que todas las combinaciones lineales por elementos de ese conjunto me da todo el espacio vectorial o el subespacio vectorial. Entonces ahí ese conjunto de vectores, ¿no?, se le va a llamar generador, ¿no?, de ese espacio vectorial o del espacio vectorial. Entonces vamos a definir eso de ahí, ¿no?
generadores. Colocar aquí. Definición. Consideremos aquí un espacio vectorial con sus operaciones. Real. Vamos a colocar aquí para no confundir. Espacio vectorial real y S en su conjunto. Tinte del vacío, su conjunto de B. No es un subespacio vectorial, simplemente es un subconjunto. O sea, son vectores. No es un espacio vectorial. Un subconjunto nada más. Ok, está vacío. Vamos a denotar por S, así. O en algunos textos también lo colocan LDS. También se puede hacer. El conjunto formado por todas las combinaciones lineales de elementos de S. Combinaciones lineales por elementos de S. ¿Ok? Es decir, U pertenece a este conjunto S o LS si existen alfa 1, alfa 2, alfa n, okay, que pertenece a los reales, coma, de U sub 1, U sub 2, U sub n, que pertenecen a este S, tal que si estoy diciendo que corchete S, corchete es el conjunto formado por todas las combinaciones lineales de elementos de S, entonces, ¿dónde debe pertenecer alfa 1, U sub 1, alfa 2, U sub 2 y así? No. ¿Cómo debe ser U que pertenece a este S en corchetes? Justamente es una combinación lineal de elementos de S, claro, elementos de S, que son los U sub 1 hasta U sub n. ¿Okay? O podríamos tomarlo así también. Equivalentemente. Este conjunto en corchetes es igual a alfa 1, U sub 1, alfa n, U sub n, ¿okay? Tal que U sub i pertenece a S y alfa sub i pertenece a los reales, ¿no? Obviamente para i igual a 1, 2, hasta n. ¿Ok? Eso es, entonces, digamos, y se va a probar, ¿no? Se prueba que es un subespacio vectorial, en verdad, este conjunto corchete S o LDS. ¿Ok? Entonces, primero, ese es un subconjunto cualquiera de B, ¿no? Y a partir de este conjunto voy a generar otro conjunto, que es corchete S, ¿no? Que es formado por todas las combinaciones lineales de elementos del conjunto S. ¿Ok? Es decir, si yo tengo un elemento U que pertenece a corchete S, quiere decir que existen, ¿no? Alfa 1 hasta alfa n, números reales y vectores que están en S, de manera que U es combinación lineal de estos vectores. O equivalentemente, este corchete es el conjunto de todas las combinaciones lineales de elementos de S, ¿no? ¿Ok? Y como proposición,
es justamente que este conjunto corchetes es un subespacio vectorial. ¿Okay? Voy a colocar todo aquí. Voy a tomar un espacio vectorial, real. Okay. S es distinto del vacío, su conjunto de B. Okay. Entonces, este corchete S es un subespacio vectorial de B. Obviamente, ¿no? Real. Okay, entonces vamos a hacer la prueba. ¿Ya? La demostración de esta proposición. Para probar que es un subespacio vectorial, ¿no? Que debo probar tres condiciones, ¿no? O dos podría ser también, ¿no? Dependiendo cómo tomes, ¿no? Vamos a tomar como la observación, dos condiciones. El cero debe estar en este conjunto, ¿no? Y también que si tengo dos elementos de este conjunto corchete S, ¿no? Entonces, y lambda un real, entonces eh, dos elementos sería U más U y B que está en corchete S y lambda un real, entonces U más lambda B debe pertenecer también a este conjunto, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a probar, ¿no? ¿Cómo? Primera condición. Como S es distinto del vacío, por lo menos tiene un vector, ¿cierto? Existe U que pertenece a S, ¿no? Y como los elementos de corchete S son todas las combinaciones lineales de elementos de S, entonces 0 por U está en corchete S. Por tanto, 0 está en corchete S. ¿Sí? Recuerden que en corchete S da todas las combinaciones lineales de elementos de U, ¿no? Por tanto, habrán para todos los elementos de S, o claro, elementos de S del conjunto S, puedo combinarlos con todos los números reales, ¿no? Okay. Muy bien. Condición 2. Voy a tomar dos elementos. U y B que pertenece a corchete S. Okay. Y lambda que pertenece a R. ¿No? Por demostrar que U más lambda B pertenece a corchete S. ¿Está claro? Porque es lo que quiero probar, que es un subespacio vectorial. Muy bien. Entonces, como U y B pertenecen a corchete S, ¿no? Entonces, U va a ser igual a alfa 1, U sub 1, más alfa 2, U sub 2, más alfa n, U sub n, ¿cierto? Y B también sería beta 1, vamos a llamarle B1, más beta 2, B sub 2, más beta m, no, sí, beta m, ¿no? Beta m, B sub m, ¿ok? Pero, ¿cómo deben ser estos elementos? Donde, obviamente, alfa 1 hasta alfa n y beta 1 hasta beta m pertenece a los reales. ¿Qué más? Y U sub 1 hasta, claro, U sub n, y también B1
hasta B sub M pertenecen a S. Porque como U y B pertenecen a corchete S, ambos son combinaciones lineales de elementos de S. ¿Okay? Entonces, esto de aquí se cumple. Ok, luego, ¿qué debo probar yo? Que U más lambda B pertenece a corchete S. Pero eso quiere decir que U más lambda B debe ser una combinación lineal de elementos de S, ¿no? Entonces, vamos a ver si se puede escribir, ¿no? U más lambda B, ¿verdad? Sería U es alfa 1, U sub 1, más alfa n, U sub n, más lambda. Y aquí sería beta 1, B1, más beta m, B, ¿cierto? Muy bien. Pero esto de aquí simplemente será alfa 1, U sub 1, más alfa n, U sub n, más lambda. Vamos a colocar así. Así está bien, ¿no? Lambda. Lambda es un número real. Lambda beta 1, B sub 1, y así, el último que será lambda beta m, B sub 1. Este elemento U más lambda B es combinación lineal de los elementos de S. Claro que sí. Tengo escalares alfa 1 hasta alfa n, lambda beta 1 hasta lambda beta m, y estos de aquí U sub 1 hasta U sub n y B sub 1 hasta B sub m pertenecen a S. Por tanto, U más lambda B pertenece a corchete S. Claro. Por tanto, o así, U más lambda B pertenece a corchete S. Y por tanto, corchete S es un subespacio vectorial. El subespacio vectorial de B. ¿Está claro ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok, todo claro. Muy bien. Entonces podemos decir nosotros que este conjunto S genera el espacio vectorial corchete S, ¿cierto? ¿No? Y eso es lo que vamos a definir ahora, ¿no? Entonces, definición aquí. Corchete S es el subespacio vectorial generado por el conjunto S. ¿Okay? Y los elementos de S son llamados generadores del subespacio corchete S. ¿Okay? Y, eh, bueno, se va a presentar también algunos casos, ¿no? Por ejemplo, que ese sea un conjunto finito. Que cuando estamos en dimensión infinita va a ser así. Un conjunto que genera un subespacio va a tener que tener un número finito de elementos. Por eso vamos a hacer más adelante cuando definamos lo que es dimensión o base, ¿no? Pero vamos a aquí dar esa observación, ¿no? Si S es el conjunto formado por U1
U2 y así hasta U sub n, n elementos, ¿no? Denotamos como esto aquí, U1 hasta UN, justamente el subespacio, ¿no? Generado por S o el subespacio generado por estos n vectores, ¿no? En todo caso, también podríamos decirlo así, ¿no? Y con estas notaciones tendremos lo siguiente, ¿no? ¿Qué sería U sub 1 hasta U sub n? Sería el subespacio generado por los n elementos, ¿no? Que son el conjunto S. Pero como son solamente n elementos, este subespacio va a ser alfa 1 U sub 1 más alfa n U sub n. Tal que alfa sub 1, alfa sub n pertenece a los reales. ¿Ok? Eso es. Solamente hay n elementos, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Entonces, el subespacio generado son todas las combinaciones lineales, ¿no? En el caso anterior, yo tomé S en su conjunto cualquiera, que puede ser un subconjunto que no necesariamente tenga n elementos, puede tener infinitos elementos, ¿no? Pero el espacio generado por S son todas las combinaciones lineales, ¿no? Por eso, cuando hice la prueba aquí, ¿no? Tomé un elemento U que está en corchete S y un elemento B que está en corchete S, entonces U era combinación de n elementos, pero yo no sé cuántos elementos tiene S, ¿no? Claro, puede ser entonces que B tenga otros m elementos, ¿no? Como combinación de otros m elementos. ¿Okay? Pero cuando S es un conjunto finito aquí, como esta observación, o aquí no hay una definición, S es un número finito, entonces necesariamente todos los elementos de corchete S tienen esta forma nada más. Lo que cambian solamente los escalares. ¿Okay? Algunas propiedades. ¿Qué ves? Propiedades. Algunos son evidentes, ¿no? Por ejemplo, sean S y T subconjuntos no vacíos de un espacio vectorial. Obviamente B tiene sus dos operaciones. Entonces, número uno. Voy a colocar aquí entonces. Es la hipótesis general, ¿no? Número uno. S está incluido en un subespacio generado por S. Número 2. Si S está incluido en T, implica que el generado por S también está incluido en el generado de T, generado por T. También número 3. El generado del generado es el mismo. Número 4. Si S es un subespacio vectorial, es un subespacio vectorial de B, ¿a qué será igual corchete S? ¿A qué será igual corchete S? Si corchete S es el subespacio generado por S, pero S ya es un subespacio vectorial. Debe ser S, ¿cierto? Número 5. Ok. Se cumple.
que el generado por la unión, ¿no?, es igual a la suma. ¿Ok? Muy bien. Pues habrá que demostrar algunas. Ujú. Vamos a demostrar algunas entonces, ¿ya? Mm, la una es sencillo, ¿no? Damos la prueba, ¿ya? Profe, una consulta. Ujú. ¿Por qué le Sí. llama subconjuntos en este caso, no vacíos, en vez de conjuntos? Mm, porque están en B, o sea, S está incluido en B, entonces es un subconjunto de B. Y T también está incluido en B, entonces es un subconjunto de B, no vacío. Ok, ¿y por qué Que no conjuntos como tal? son conjuntos también, ¿no? Son conjuntos también, pero si yo tomo conjuntos, o si digo que es un conjunto, se puede confundir, ¿no? O sea, yo puedo tener aquí B, puedo decir un subconjunto S. Entonces, eh, yo no sé qué elementos son S. Aquí yo sé que son sus vectores de B, ¿no? Todos sus vectores. Pero en S, que son números reales, matrices, pues, no sé, cualquier otro conjunto en general. Y la definición se dio para subconjuntos de B. Entonces tiene que estar aquí. Ah, para denotar que están dentro de B. Ajá. Ah, ok, ya Digo, entendí. claro, tiene que estar dentro de B para que los elementos sean vectores también. Ujú. La número uno, ¿no? Parece complicado todas, pero no, o sea, hay que usar la definición nomás. Por ejemplo, dice que S está incluido en este subespacio generado por S, ¿no? Mm, o sea, que todo elemento, ¿qué debo probar? Que todo elemento que está en S debe estar en el espacio generado por S, ¿no? Entonces voy a tomar un elemento U que está en S, sea U que pertenece a S. Entonces, uno por U es una combinación lineal de un elemento de S que es U, ¿no? ¿Cierto? Pertenece entonces a, en todo caso, ¿ok? Uno por U pertenece a S. ¿Pero qué es uno por U? Es U, y ya está. Toma un elemento U que esté en S y probé que esté en el otro conjunto, por tanto está incluido. Número 2. Dice que si S está incluido en T, entonces el generado por S está incluido en generado por T. Entonces otra vez tengo una inclusión de conjunto. Debo tomar un conjunto que está generado por S, parece, y debo probar que está generado por T, ¿cierto? Ok, entonces voy a tomar sea U que pertenece al generado por S, ¿ok? Como está generado por S, entonces U es combinación lineal de los elementos de S. Por tanto, existen alfa 1, alfa n que pertenece a los reales, U sub 1 hasta U sub n que pertenece a S, porque está en el generado por S, tal que, entonces tiene que U va a ser igual a alfa 1 por U sub 1 y así alfa n U sub n. Ya está. Ahora, usamos la hipótesis, ¿no? De que S está incluido en T. Si S está incluido en T, entonces estos elementos U sub 1 hasta U sub n, ¿dónde están? Están en T también. No, ¿cierto? Si están en T,
Entonces, este de aquí está ahí, generado por T. Por tanto, U está bien generado por T. ¿Está bien o...? Porque, ¿qué es un elemento del generado en este conjunto, generado por T? Es una combinación lineal de elementos que están en T. Pero como cada uso 1 hasta uso n está en S, y S está incluido en T, por tanto, estos elementos también están en T. Entonces, U es una combinación lineal de elementos de T también. Por tanto, pertenece al espacio generado por T. ¿Ok? Bien. Vamos a número 3. Hacemos la 4. La 4 es un poquito más hay 5. Ah, también hay 5. Vamos a hacer la 3. La 3 y luego hacemos un pequeño reset. ¿Ya? Número 3. Veamos. Queremos probar que el generado del generado es el mismo generado, ¿no? Muy bien. Número 3. Por el ítem 1. Por el ítem 1. S está incluido en el generado 3. ¿Ok? Ya está. Y por 2. ¿Cierto? Por 2, ¿no? Entonces, por 2, ¿cierto? El generado por S estará en el generado del generado. ¿Ok? Entonces ya tengo la primera inclusión, porque quiero probar que el generado del generado es igual al generado por S, ¿no? ¿Cierto? Ahora hay que probar la otra inclusión. Esto. Bastará probar la otra inclusión. Entonces voy a tomar U que pertenece al generado del generado, ¿no? ¿Cierto? Ya está. Entonces, U es combinación lineal de los elementos del generado de S, ¿no? U es combinación lineal ¿no? De los elementos del conjunto que es un subespacio vectorial, ¿no? ¿Ya? O es combinación lineal de los elementos de este espacio, ahora es un espacio vectorial, ¿no? Ahora, como cada elemento de este corchete S es combinación lineal de elementos de S, resulta que U va a ser combinación lineal de elementos de S. O sea, se prueba que U pertenece a corchete S. Vamos a ver. Lo vamos a escribir, ¿ya? A ver, U es combinación lineal de los elementos de corchete S. Está ahí todo claro, ¿verdad?
Entonces, U va a ser igual a alfa 1, U sub 1, más alfa 2, U sub 2, más alfa M, U sub M, donde U sub J pertenece a los reales y U sub J pertenece a S. No, corchete S, ¿cierto? Porque es combinación lineal de los elementos de corchete S, ¿cierto? Ahora, ¿qué quiere decir esto de aquí? Que U sub J, no, bueno, para todo J, no, J igual a 1, hasta ahí. Que U pertenezca a corchete S. ¿Cómo es cada U sub J? Si pertenece a corchete S. Es combinación lineal de los elementos de S. Y por tanto, U, ¿cómo es? Combinación lineal de elementos de S. ¿Sí? Lo escribí así. Como cada U sub J pertenece a corchete S, entonces U sub J es combinación lineal de elementos de S. Entonces tengo lo siguiente, ¿no? Como cada uno de ellos es combinación lineal de los elementos de S, por tanto U es combinación lineal de los elementos de S. Sí, U es combinación lineal de elementos de S. Eso quiere decir que U pertenece a corchete S. Ya tendría entonces la otra inclusión, ¿no? Por tanto, corchete de corchete S está incluido en corchete S. Y acá, porque eso era lo que te faltaba, no la otra inclusión. ¿Sí? ¿Está claro? Vamos a colocar así mejor acá, ¿ya? Así. Y por tanto, corchete de corchete S es igual a corchete S. Muy bien. Muy bien, vamos a hacer un pequeño receso, parece unos 10 minutos, son 11:56, 11:06, volvemos si es que no hay ninguna pregunta hasta ahí. ¿Todo claro entonces? ¿Sí? Ok, entonces 10 minutos y volvemos ya, 11:50 y el otro lo voy a dejar como ejercicio para que puedan resolver. A ver, una pregunta aquí. Sí. Ok, vamos a la número 4. 4, ¿qué nos pide? Ok, este es un espacio vectorial, entonces en la 5 tiene que usar lo que es doble inclusión igual, ¿no? Pero vamos a ver lo que es la número 4. Entonces queremos probar la número 4 que S es igual al corchete S cuando S es un subespacio vectorial, ¿no? Ok, por el ítem 1, se tiene que S está incluido en corchete S. Punto. Falta la otra inclusión. Entonces vamos a tomar un elemento en corchete S
que pertenece en corchete S y vamos a demostrar que está en S, ¿no? Siempre que S sea un subespacio vectorial. Ahora, si U está en corchete S, entonces U es combinación lineal de elementos de S. De S. Ok. Muy bien. Ok, entonces, si U es combinación lineal de elementos de S y como S es espacio vectorial, subespacio, ¿cómo es esta combinación? Esta combinación yo tengo un elemento U que es combinación lineal de elementos de S, y como S es un subespacio vectorial, esta combinación lineal tiene que estar en S, ¿cierto? Por tanto, U está en S. Okay. Por tanto, S estaría incluido, no, corchete S estaría incluido en S. Ahí está, punto. De ahí se puede concluir entonces que S es igual a corchete S, siempre que S sea un subespacio vectorial. Okay, número 5, ejercicio. Muy bien. Vamos a escribirlo mejor. Muy bien, vamos a hacer una definición aquí. Decimos que un espacio vectorial es finitamente generado si existe un conjunto finito de manera que genera todo el espacio, ¿no? Vamos a colocar un ejercicio aquí. Ya. Definición, ¿no? Diremos que un espacio vectorial, digamos B, ¿okay? Con sus operaciones, es finitamente generado ¿okay? Si existe un subconjunto finito S que está incluido en B, tal que justamente el generado por S debe ser igual a todo el espacio B. ¿Ok? Eso es, finitamente generado. Y hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, R2 estaría generado por los vectores, o el conjunto formado por los vectores canónicos 1, 0 y 0, 1, ¿no? En general Rn. ¿No? Ejemplo. B igual a R4 con las operaciones usuales, ¿no? Es finitamente generado. ¿Okay? Esto, eh, ¿cuál sería el conjunto? De manera que el subespacio generado por ese conjunto sea todo igual, todo R4.
Pues sería los vectores canónicos, ¿no? Consideremos sub 1, 1, 0, 0, 0, sub 2, 0, 1, 0, 0, sub 3, 0, 1 y sub 4. Profesor, disculpen, E3 sería 0010. Ha repetido E3 y E4. Ah, ok. Uno, 0, ¿no? Ya. Entonces, dado U que pertenece a R4, digamos, U igual a X y Z W, ¿no? Se tiene que U, que es X, y Z W, podemos escribir como combinación lineal de los elementos S1 hasta S4, ¿no? ¿Verdad? Queda así, ¿no? X por S1 más Y por S2 más Z por S3 más W por S4. ¿Sí? O podemos detallar un poco más, ¿no? ¿No? Vector X y Z W lo puedo escribir como X 0, 0, 0 más 0 y, 0, 0 más 0, 0, Z 0 y más W aquí, ¿no? Ahora, pues estamos con las operaciones usuales de R4, ¿no? Así que puedo hacer eso. Esto en verdad va a ser X por 1, 0, 0, 0 más Y por 0, 1, 0, 0 más Z 0, 0, 1, 0 y más W por 0, 0 y 1, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, ahí te aparecen los vectores canónicos, ¿no? O bueno, los vectores E1, E2, E3, E4. O sea que esto va a ser igual a X por E1 más Y por E2 más Z por E3 y más W por E4. ¿No? U es combinación lineal de los tres de estos vectores, ¿no? Luego entonces, todo vector U de R2, porque he tomado cualquiera, es combinación lineal de los elementos de E1, E2, E3 y E4, ¿no? Por tanto, R4 está incluido. A ver, R4 va a ser igual a regenerada por E1, E2, E3 y E4. ¿Está claro eso ahí, no? Observen, ¿no? Voy a colocar aquí como... este conjunto de aquí está incluido en R4, ¿cierto? Por tanto, el generado por estos vectores está en R4, ¿cierto? Este subespacio está en R4. Ya es un subconjunto de R4. ¿Qué nos falta para probar para que sean iguales? La otra inclusión. Justamente, ¿qué hago para probar la otra inclusión? Tomo un elemento en R4 y probé que está aquí. No sé qué pertenece a E1, E2, E3 y E4. ¿No? Porque se escribe como combinación lineal de esos elementos. Entonces está ahí.
Entonces, he tomado un elemento U que tenga R4 y he probado que está en ese conjunto generado por E1, E2, E3, E4. Entonces, tengo la otra inclusión. Por tanto, son iguales los conjuntos. ¿Ok? Siempre vamos a tener ya una inclusión dada, ¿no? O sea, si yo tengo S que está incluido en un espacio vectorial, entonces el generado está ya en el espacio vectorial, ¿no? Si tengo S incluido en el espacio vectorial, es un subconjunto cualquiera, intervacío, entonces ya se tiene que generada por S, está incluido, en verdad está incluido en el generado por B, pero como es un espacio vectorial es el mismo. ¿Ok? Entonces tenemos la igualdad. Está. Entonces, según la definición, diremos que un espacio vectorial es finitamente generado si existe un subconjunto finito, S incluido en B, tal que el generado por S es igual a todo el espacio vectorial. Entonces aquí hemos tomado a R4 el espacio vectorial y hemos encontrado un conjunto de tres vectores, que es E1, E2, E3 y E4, de manera que justamente el generado por esos cuatro vectores es igual a todo B, o R4. Por tanto, se concluye que R4 es un espacio vectorial finitamente generado. ¿Está claro? Vamos a cambiar aquí de color y colocar esa conclusión, ¿no? Por tanto, B igual a R4 es un espacio vectorial finitamente generado. En general, ¿no? Como ejercicio aquí, previo, que Rn con las operaciones usuales es finitamente generado. ¿Ok? Y eso como ejercicio. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo ya con matrices, ¿ya? Con matrices. Voy a considerar este espacio vectorial M, B igual a M, matrices de orden 2 por 3 con entradas reales, ¿no? Con las operaciones usuales, ok. Y S, en todo caso, y las matrices, en todo caso voy a colocar así, sea B, el espacio vectorial de las matrices de orden n por n, el 2 por 3, ¿no? Con entradas reales y las operaciones usuales. Es finitamente generado. O sea que debe existir un número finito de matrices que generan todo B. ¿Ok? En efecto, voy a colocar aquí. Consideremos las siguientes matrices. E1, 1 va a ser igual a 1, 0, 0, 0, 0, 0, E1, 2. Son las matrices 0, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Ok? E1, 3. La matriz es el 0, 0, 1. 0, ok. E2, 1, E2, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0.
E2, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, y E2, 3, 0, 0, 0, 0, 0. Okay. Tenemos eso ahí. ¿Qué debemos probar? Como ya sabemos que si tomo como conjunto estas matrices C11 hasta E23, sabemos que el espacio generado por estas matrices ya está en B. Lo que debemos probar es que cualquier elemento de B se escribe como combinación lineal de elementos, como combinación lineal de estas matrices, ¿no? Ya tendría la otra inclusión y por tanto B, que es el conjunto de la matriz de orden 2 por 3 con entradas reales, sería finitamente generado. ¿Ok? Vamos a hacer eso de ahí, pero luego doy una observación acá, ¿ya? Vamos a considerar, en todo caso, sabemos que es generado por E11, E12, ¿no? E13, E21, E22, E23, y está incluido en las matrices, ¿no? De orden 2 por 3, entradas reales. En general se cumple eso, ¿no? Entonces, basta probar que la otra inclusión. Entonces, voy a tomar un elemento que está en conjunto de las matrices de orden 2 por 3 y voy a probar que está en el espacio generado por estas matrices. O sea, que todo elemento de la matriz de orden 2 por 3 debe escribirse como combinación lineal de los elementos SU1 hasta SU3, SU2, 3, ¿no? SU1, 1 hasta SU2, 3. ¿Ok? Entonces, y no es tan complicado esto aquí, ¿no? Sea A que pertenece a las matrices de orden 2 por 3 con entradas reales, y entonces sabemos que A se escribe, A va a ser igual a su 1, 1, a su 1, 2, a su 1, 3 y a su 2, 3, ¿no? Ya está. Pero la idea es escribir esta matriz como combinación de las otras, ¿no? Entonces va a ser a su 1, 1. Okay. Como todas las matrices es un IJ, solamente una entrada distinta de 0, entonces yo puedo escribir así, ¿no? Sería a su 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Más, ¿no? Cuando sume, no va a pasar nada con los otros elementos que tienen 0, ¿no? Entonces, aquí será 0, a su 1, 2, 0, 0, 0. Más 0, 0, a su 1, 3, 0, 0, 0, y más, aquí será 0, 0, 0, a su 2, 1, 0, 0, más 0, 0, 0, a su 2, 2, 0, más. Vamos a tratar de escribirlo todo ahí, ¿no? Se puede escribir de esa manera, ¿no? Entonces, aquí sería 0, 0, 0, 0, 0, 2, 3. Pero como estamos con las operaciones usuarias de matrices, ¿no? Por eso es que podemos hacer eso. Aquí sería 1, 1, por la matriz 1, 0, 0, 0, 0, 0. Más a su 1, 2 por la matriz 0, 1, 0, 0, 0, 0. Más a su 1, 3,
0, 0, 1, 0, 0, 0. A sub 2, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, más A sub 2, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Punto. Pero observen que estas matrices son justamente su 1, 1, es su 1, 2, es su 1, 3, es su 2, 1, es su 2, 2 y es su 3, 3. 2, 3, ¿no? Okay. O sea, esta matriz A la hemos escrito como A sub 1, 1 por E sub 1, 1, más A sub 1, 2 por E sub 1, 2, más A sub 1, 3 por E sub 1, 3, y así. Punto, ¿no? Por tanto, A es una combinación lineal de los elementos los elementos S1, 1 hasta S2, 3. Eso quiere decir que la matriz de orden 2 por 3 está incluido en el otro subespacio generado por S1, 1 hasta S2, 3, ¿no? Tendría así, ¿no? La matriz está incluido en S1, 1, S1, 2 y así hasta, bueno, colocar mejor todo, ¿no? Listo. ¿Ok? Por tanto, M sub 2, 3 contras reales es finitamente generado. ¿Está bien? ¿O alguien tiene alguna pregunta ahí? Ujú. Vamos a colocar aquí una proposición, ¿ya? Y luego un ejemplo. Proposición entonces aquí. Una propiedad. Consideremos un espacio vectorial real generado por los vectores U1, U sub n, ¿no? Es decir, P es igual al generado por U sub 1 hasta U sub n. Y supongamos que el vector U sub 1, podría ser cualquiera también, U sub 1 es combinación lineal de los otros, o sea, que este de aquí pertenece a la combinación lineal de U sub 2 hasta U sub n. Entonces, ¿qué se cumple? Si yo tengo un espacio vectorial B que está generado por U sub 1 hasta U sub n, pero veo que U sub 1 se escribe como combinación lineal de U sub 2 hasta U sub n. Entonces, B, ¿qué debe pasar con B? Va a ser igual
al espacio generado, ya no por uso 1, o en todo caso será a partir de uso 2 hasta uso n. Obviamente también de uso 1 hasta uso n, ¿no? Pero podemos obviar el uso 1. ¿Por qué? Porque el uso 1 es combinación lineal de los otros, ¿no? Entonces se puede obviar. ¿Sí? Vamos a dejar ahí. Vamos a, ejemplo, pero antes de este ejemplo, no, este no. Esto podemos hacerlo en, ya. Vamos a ver ahora entonces lo que es dependencia lineal o independencia lineal. Sí, justamente aquí, a partir de esta proposición, ¿no? Un poco se ve lo que significa qué es dependencia o independencia lineal, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que uso 1 es combinación lineal de uso 2 hasta uso n, entonces uso 1 depende de los otros vectores, ¿no? Porque se escribe como combinación lineal de los otros vectores. Pero si no se escribiera como combinación lineal de los otros vectores, entonces como que, como no depende de ellos, entonces independiente, ¿no? Y ahí se va a definir entonces lo que son vectores linealmente independientes o linealmente dependientes, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el vector 1, 0, 0, 1. Yo no puedo escribir 1, 0 como combinación lineal del otro vector 0, 1. No se puede. Si fuera cierto, tendría que 0 es igual a 1. Si está en la primera coordenada nomás, ¿no? 1 es igual a 0. Una contradicción. Absurdo, ¿no? No puedo escribir el primer vector como combinación del otro vector. Entonces ahí estamos diciendo que ahí se define lo que son linealmente independientes. Pero cuando sí puedo, por ejemplo, ¿sí? Observen que el último, 1, 1, se puede escribir como combinación de los otros dos. Entonces se depende. Por tanto, el conjunto será linealmente dependiente. ¿Sí? Más o menos es la idea para definir linealmente independiente o linealmente dependiente. Vamos a colocar eso. Definición entonces, vamos a colocar aquí dependencia lineal. Definición. Sea B. Sea B un espacio vectorial real. Coma uso 1 hasta uso n que pertenece a B. ¿Okay? Tengo entonces un espacio vectorial y n vectores en B. Diremos que los vectores uso 1 hasta uso n son linealmente independientes. ¿Ok? O LI, denotado por LI. ¿Ok? Sí, la combinación lineal alfa 1, uso 1, alfa n, uso n igual a 0.
implica, ¿ok? Implica que los escalares deben ser ceros. ¿Ok? Eso es. Ah, claro, ese es linealmente independiente, ¿no? Y que se va a notar como LI, ¿no? Es decir, y voy a decir que n vectores, U1 hasta U son linealmente independientes si es que yo tengo esta igualdad, si asumo esta igualdad, si supongo esta igualdad, y a partir de ello me implica que todos los escalares son ceros, entonces son linealmente independientes. ¿Ya? No es que van a ser linealmente independientes si es que esto vale cero, no. Son linealmente independientes si es que yo asumo primero que esta combinación es igual a cero y eso me implica que cada uno de los escalares es igual a cero, entonces ahí sí, es linealmente independiente. Como observación aquí. Okay. Número 1, vamos a colocar aquí. Si los vectores U1 hasta U son LI, ¿no? Diremos que el conjunto vamos a llamarle S, U1 hasta U son LI. Esa es notación, ¿no? Ok. Okay. Definición para ver cuánto es linealmente dependiente. Nuevamente CAB, un espacio vectorial, ok, y vectores, ¿no? U1 hasta U que pertenecen a B. Diremos que los vectores U1 hasta U son linealmente dependientes. O LD. Si no son linealmente independientes. ¿Ok? Si es que no son linealmente independientes. Igualito, ¿no? Observación. Vamos a colocar aquí mejor. Si los vectores son LD, entonces el conjunto se le llama LD también. Muy bien. Muy bien. Bueno, eso después, ya. Eso es, ¿no? Entonces, para que sea LD,
¿qué debe pasar? Pues que uno de ellos se debe escribir como combinación de los otros. Eso es lo que debe pasar. Es decir, quiere decir que si yo tengo la combinación lineal alfa 1, alfa 1 uso 1 hasta alfa n uso n igual a 0, y eso no me implica que todos sean ceros, quiere decir que habrá alguno que sea distinto de 0. Entonces, ahí será LD. En otras palabras, lo que le dije, ¿no? Que habrá un elemento U1 o hasta U(n), algún U(j), que se escribe como combinación lineal de los otros. Y será el conjunto LD. ¿Ok? Aquí un par de ejemplos. Proposición primero. Vamos a considerar... aquí la proposición es que si yo tengo un conjunto de vectores y está el 0 ahí, entonces automáticamente es LD. Sean B un espacio vectorial real uso 1 hasta U(n) que pertenecen a B. Entonces, este conjunto 0, uso 1 hasta U(n) es LD. ¿Ok? Es LD. Entonces, se prueba esto de aquí. Quiere decir que, ¿qué debe pasar? Que algún elemento de este conjunto se debe escribir como combinación de los otros, ¿no? ¿Cierto? Y eso se da porque justamente 0 0x0 es igual a una vez 0 más 0 por uso 1, 0 por uso 2, aquí es el elemento neutro, ¿no? Es el vector nulo, neutro del espacio vectorial, 0 por uso 1. ¿Cierto? Entonces, son LD, ¿ok? Son LD de este conjunto. Todo conjunto que contiene al vector nulo es automáticamente un conjunto LD. Todo conjunto de vectores que contiene el elemento nulo es un LD, ¿no? Veamos aquí un ejemplo. Un ejemplo de LI, ¿no? Consideremos B igual a R3 y el conjunto es U. No es S1, va a ser este conjunto de vectores de 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0. La pregunta es, ¿será LI, LD? Para que sea LI, ¿qué debo hacer? Según la definición, si yo tomo una combinación lineal igualada a 0, debe implicar eso que las constantes o los escalares deben ser 0 todos. Entonces voy a hacer eso, ¿verdad? Tomemos la combinación alfa 1, vamos a ver alfa nomás, alfa 1, 1, 1, más beta por 1, 1, 0, más gamma por 1, 0, 0, igualado al vector nulo, que sería 0, 0, 0, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Sumando aquí, ¿no? Sumando cada coordenada tendría alfa más beta y más gamma, y aquí tendría alfa más beta y 0, ¿no? El otro tendría alfa, nada más, ¿no? Todo esto va a ser igual
Y esto implica alfa más beta más gamma igual a 0, alfa más beta igual a 0 y alfa igual a 0. Esto implica, como alfa es 0, beta es 0. Si beta es 0 y alfa es 0, gamma es 0. Ya está. Esta igualdad que tomé aquí ha implicado que los coeficientes son ceros, ¿no? Por tanto, el conjunto es LI. ¿Ok? Es LI. Tengo una pregunta. Ah, ok. Sí, ese es los vectores canónicos, pero no son los únicos. Puede haber otros también que sean LI. En este caso, por ejemplo, tenemos otros 3 vectores en R3 que también son LI. Los otros son llamados vectores canónicos. Muy bien. Entonces es un ejemplo, ¿no? De cuando un conjunto es LI. Ahora, pueden ser de 2 elementos también, no hay problema. O de un solo elemento también. ¿Ya? No necesariamente tiene que ser como R3, tiene que ser 3, no necesariamente. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? Vamos a quedarnos ahí. Y seguramente el día jueves vamos a terminar lo que es esa parte, hacer las propiedades de independencia o dependencia lineal y hay que definir también qué es base y dimensión. Okay. Voy a colocar el día de mañana también una práctica dirigida. El jueves hacemos la práctica dirigida de la semana pasada que faltaba. Y si es que hay tiempo, también hacemos la práctica dirigida que voy a dar mañana. ¿Ya? Muy bien, nos vamos a quedar ahí. Si es que no hay ninguna pregunta, mientras coloquen presente en el chat para tomar asistencia.